Hola, esto es Serifa y hoy vamos a hablar de Mario Vargas Llosa. Como sabéis, pues ayer saltó la noticia de su muerte y la verdad es que aquí en Serifa llevábamos ya mucho tiempo queriendo hacer un especial, un monográfico sobre algunas de sus obras. Y de hecho, bueno, el año pasado estuvimos leyendo un montón de obras suyas con libros intercalados de los que íbamos a hacer vídeos y nos falta uno, queríamos haber leído otro, pero queríamos adelantar este vídeo monográfico para homenajear a este autor peruano que ha hecho tanto por la literatura en castellano y que fue, como ya sabéis, pues fue una de las piezas fundamentales del boom latinoamericano en los años 60-70 y de alguna manera también supuso alguna contrapartida, por un lado continuista y por otro lado discontinuista del realismo mágico que comenzó ese boom, ¿no? Lo que vamos a hacer en este vídeo es hacer una pequeña guía de lectura, porque hemos visto que hay muchos canales que están evidentemente haciendo vídeos homenajes, pero nosotros lo que queremos hacer es una pequeña guía de lectura para todas aquellas personas que quieran acercarse al universo literario de Vargas Llosa. ¿Por qué? Porque en general, sobre todo, los libros que a nosotros nos parecen mejores, que nos parecen más interesantes, son justo estos primeros libros. Son bastante difíciles de leer porque tienen un estilo un poco particular y es un estilo que Vargas Llosa nunca abandona, pero es verdad que con el tiempo suaviza, ¿no? Con el tiempo los últimos libros va suavizando. Entonces este libro es para todos los públicos, pero en especial si habéis empezado a leer algún libro de Vargas Llosa y os ha echado un poco para atrás, no habéis podido seguir, este vídeo es para vosotros. Y si tenéis interés en saber qué técnicas y cómo es el estilo de este autor para poder enfrentaros bien a estas obras que vamos a recomendar, pues también os animamos a que veáis el vídeo. Y también si os gusta Vargas Llosa y queréis saber un poco más sobre su estilo a un nivel un poquito más técnico, pues también os podéis quedar aquí a ver este vídeo. Vamos a empezar, yo creo que vamos a empezar recomendando los tres libros y luego hacemos el análisis del estilo. El análisis del estilo porque me interesa hablar primero de los libros y luego volver a ello cuando estemos hablando también sobre el estilo, porque vamos a utilizar párrafos de algunos de estos libros, ¿no? El primer libro que vamos a recomendar es La Casa Verde. Este es el segundo libro. Vargas Llosa escribió La ciudad y los perros, La Casa Verde y el otro que vamos a recomendar también después de este, a la vez. Lo estuvo escribiendo simultáneamente y conforme los iba terminando los iba publicando. La ciudad y los perros es el libro que nos faltaba para completar el monográfico que queremos hacer, pero hemos intentado comprar una edición así en condiciones y no la hemos encontrado, no hemos tenido suerte y no hemos dado con ella. Y también tampoco hemos tenido tiempo entre libro y libro que leemos para el canal de hacerlo. Pero La Casa Verde, vamos a hablar de este libro, es el segundo libro con el que digamos que Vargas Llosa afianza su fama. Él consiguió mucha fama con su primera novela y con este libro la afianza y como que sigo estando aquí, sigo haciendo cosas interesantes y tal, ¿no? Y este libro lo escribe en los 30 y algo, creo, los escribe, todos estos libros. Y trata en general, de hecho los tres que vamos a comentar aquí están muy unidos, no es una trilogía, pero forman algo así como una temática conjunta acerca de la corrupción. En este caso se trata de una corrupción un poco del contrabando y todo esto es una historia que transcurre en Perú, como dos de estos tres libros que vamos a comentar, y que tiene varias historias, múltiples historias que están surgiendo. Parte, y ya nos metemos ya con el estilo, parte del estilo de... En parte nos metemos con el estilo. Parte del estilo de Vargas Llosa se debe a su lectura voraz de autores franceses decimonónicos, de grandes novelas enormes como Víctor Hugo. Y o Flaubert también. El Flaubert está más en el estilo que en la estructuración de capítulos y tal. ¿Por qué? Porque es una novela enorme que trata de muchísimos personajes y a veces se pierde un poco uno entre tantos personajes y entre tanta historia que está hilada. Esta historia trata sobre la selva, trata sobre los selváticos, ¿no? La gente que vivía en la selva y cómo son explotados sistemáticamente, cómo se les roba, cómo se les arrancaba, ¿no? Y luego se los metía en la sociedad occidental, por así decirlo, y cómo luego sobrevivían allí. Y también trata, como digo, de la corrupción y trata sobre diferentes personajes como Lituma, que es un personaje que luego retoman otros libros, o como Fushia, o
o como otros tantos que aparecen aquí. Como digo, es un libro que trata sobre el tema de la corrupción, pero no desde un punto de vista político. ¿Por qué lo digo? Porque este libro que está escrito así y que creo que sienta las bases del estilo fuerte, es decir, yo creo que este es el libro quizá más difícil de leer de Vargas Llosa. Para mi gusto, este es el libro más difícil de leer. De hecho, vamos a comentar bastantes pasajes de la introducción, porque esta introducción, este capítulo introductorio al capítulo 1, está dividido en 5 capítulos, este momento introductorio del capítulo 1 es como una especie de cuento que se puede leer aparte y que tiene una escritura así muy vanguardista y muy extraña, ¿no? que es lo que suele hacer que la gente deje de leer el libro y que vamos a comentar también. Este estilo, ya digo, este estilo impregna todo el libro. Pero una vez que tú te habitúas a eso, una vez que tú te habitúas a esa manera de escribir, en realidad es un libro que se bebe, un libro que se lee muy rápido y que tiene un interés máximo siempre y está fantásticamente hecho esta Casa Verde. La Casa Verde era un prostíbulo que levanta un hombre que toca el arpa y que luego continúa su hija y donde transcurren, donde convergen todas las historias o buena parte de las historias que se cuentan aquí en la Casa Verde. Siempre en un ambiente a medio camino entre lo rural de la selva y lo así un poco cochambroso del bajo fondo de algunas ciudades y todo mezclado y le da un ambiente muy interesante, muy interesante. El siguiente libro que vamos a recomendar, que estos son los libros con los que deberíais empezar a leer, que ahora os decimos el orden que creemos nosotros que debe ser. El siguiente libro que vamos a recomendar de Mario Vargas Llosa es otro libro ligerito, ¿verdad? Que es Conversación en la Catedral. A mí me parece que este es el mejor libro de Vargas Llosa. A mí me parece que este es el mejor, sin lugar a dudas. Y a Vargas Llosa también se lo parecía. De hecho, en la nota de esta edición dice que si tuviera que quemar todos sus libros y salvar solo uno, salvaría este, porque es el que más tiempo le llevo. Normal, pues son como 800 páginas. Es una burrada. Y además la trama es muy complicada, porque la trama en el otro libro, esto hablaremos luego, está en el otro libro, en La Casa Verde, está bastante bien estructurada, está estructurada de una manera bastante racionalista. Aquí no, aquí es bastante más caótico, pero aún así está fantásticamente hilado. Este libro sí que habla de corrupción política. Este libro nos retrotrae al Perú de los años de gobierno de Odria, un general Odria, ¿no? Creo que era general, que es una especie como de medio dictadura que había, muy corrupta, y nos pone mitad ficción, mitad realidad, ¿no? Porque habla de esto, pero luego los personajes son todos ficticios, ¿no? Y nos habla por un lado, de Zabalita, de Zabala, que es el hijo de uno de los senadores del gobierno, que decide que eso no va con él y que él quiere ser comunista y que se quiere quitar de en medio y al final acaba siendo periodista, ¿no? Y también otro personaje central, que era el que iba a ser protagonista en inicio, por lo visto, que es Ambrosio, que es un tío de pueblo así, de un pueblo perdido, que conoce, que tiene contactos porque acaba conociendo a gente influyente y acaba trabajando de chofer del padre de Zabala. Y con el tiempo, años después de que ocurran todos los eventos de estos, fortuitamente Zabala se encuentra con él. Y dice, oye, tú eras el chofer de mi padre, ¿no? Sí, sí, y empiezan a charlar. Y esa es la conversación que ocurre en la catedral, que la catedral es un bar cutre que hay allí y donde se ponen a charlar. Y ya veremos que lo divertido de esto es que las técnicas que utiliza en el primer libro las sigue utilizando aquí, pero las utiliza en otro sentido, porque ahora el sentido nuevo es que esta conversación, todo lo que ocurre en este libro son como las notas al pie de la conversación que están teniendo estas dos personas durante 800 páginas y que son diálogos intercalados y entonces cuando hiciste no sé qué y ahora toda la explicación, ¿no? Y está muy bien, me parece que es muy interesante, que es muy divertido cómo está hecho, muy inteligente puesto todo y ahora cuando hablaremos del estilo vais a ver cómo esto tiene mucho sentido. Este libro, como digo, sí que habla de la corrupción política. El otro gran personaje, bueno, hay muchos grandes personajes en esta novela, pero otro gran personaje quizá es Cayo Bermúdez, o Cayo Mierda, como lo dicen a veces en el que es el tío más corrupto que hay aquí, es como una especie de brazo ejecutor de todas las corruptelas de Odría. Como digo, esto no tiene... O sea, tiene un trasfondo histórico, pero es ficción, ¿eh? No es novela histórica ni nada de eso. Pero lo lees y parece novela histórica, ¿eh? Una historia muy, muy creíble. Con
muchas corruptelas, muchas cosas así desagradables y toda esta lucha entre el idealismo en el sentido coloquial del término me refiero, el idealismo como el cinismo, ¿no? Y todo está aquí funcionando constantemente. Y yo he disfrutado muchísimo leyendo este libro otra vez. Yo empecé a leer los libros de Vargas Llosa con 18 años. Con 18 empecé, ¿no? Y empecé a leer así uno detrás de otro, porque entonces me gustaba un autor y lo que hacía era leer todos los libros en orden, ¿no? Y recuerdo que, bueno, en orden o no en orden, porque por ejemplo el primero que leí de Vargas Llosa no fue Conversación en la Catedral, ni fue tampoco La Casa Verde, sino que el primero que leí fue este tercero, que es la tercera recomendación de estos, que me parecen a mí los tres títulos imprescindibles. Imprescindible es una manera un poco fea de decirlo, porque seguro que hay otro que también se puede meter en la lista, o alguien puede decir, bueno, pues yo en lugar de este pondría otro. Pero a mí me parece, mi opinión personal, es que estos son los tres imprescindibles. Como digo, con 18 años yo llego aquí a La Fiesta del Chivo de Vargas Llosa, que salió en 2000, cuando yo tenía 18 años justo, y era novedad, estaba allí en la biblioteca, lo saqué, lo leí, y fue mi primer contacto con la literatura contemporánea de verdad, porque claro, yo hasta entonces solo había leído clásicos. Entonces recuerdo que para mí esto tenía como un lenguaje así como muy periodístico y tal, muy descarnado y no sé qué. Y ahora, claro, lo he vuelto a releer, todos estos libros, después de 20 años, ¿no? Los he vuelto, 20 y algo años, los he vuelto a releer, los he vuelto a releer todos el año pasado y mi opinión mi opinión que tenía cuando tenía 18 ha cambiado un poco. Por ejemplo, ahora esto yo no lo veo como nada periodístico, al contrario. Es verdad que este libro tiene un estilo diferente de los otros, no es tan difícil de leer como estos otros libros que hay aquí. Porque aunque sigo utilizando estas técnicas, pero también utiliza otras. En el sentido de que quizá en este libro, ya lo hablamos cuando hablemos del estilo en Vargas Llosa, quizá este libro sí que tenga un narrador o algo así como un narrador. El otro es como una especie de ausencia de narrador, una búsqueda de la ausencia de un narrador, ¿no? en pro de la acción, ¿no? En pro de lo que ocurre, ¿no? Pero aquí no, aquí sí que hay un narrador que conversa con los personajes y se mete en sus cabezas y hace que sea un poco diferente. Y como digo, a mí me sorprende ahora haber pensado cuando tenía 18 años que me sonaba como un lenguaje muy periodístico, ¿no? Y claro, era porque un lenguaje realmente contemporáneo. Era la primera vez que yo leía un libro así. La verdad es que con 18 años leer La Fiesta del Chivo es toda una experiencia, porque aquí está acumulada toda la maldad del mundo, ¿vale? La Fiesta del Chivo, el Chivo era Trujillo, que era el dictador de República Dominicana, no me estaré equivocando ya ahora, ¿no? Y creo que era República Dominicana. Y esto sí que es una realidad histórica, ¿vale? Estos son personajes históricos. Aquí en este libro sí que salen personajes históricos y también salen algunos personajes que no lo son, ¿vale? Que son inventados. Y la verdad es que no me he puesto a investigar cuánto hay de histórico y cuánto hay de inventado aquí de ficción, porque tampoco me parece pertinente, ¿no? Y como digo, sí que está basado en eso. La protagonista del libro es Urania Cabral, que es, de nuevo, como ocurría en La Casa Verde, es la hija de uno de los peces gordos del gobierno corrupto de Trujillo. Porque si algo de lo que habla el libro es justo de la corrupción. Y si hay algún motivo por el que Urania abandonó el país con poca edad, ¿no? En su adolescencia, y no vuelve jamás, no vuelve hasta que empieza el libro, ya con 50 años, lo que quiere es volver para reencontrarse con su padre y enfrentarse a su padre, ¿no? Como digo, lo que le hace que se vaya es la corrupción, es la insoportable corrupción que hay, que afecta a todos de alguna u otra manera, y la absoluta impunidad con la que los jefes, los jefazos, y sobre todo Trujillo y la familia Trujillo actúa contra todos los demás, humillándolos y robándoles y abusando de ellos de cualquier manera, ¿no? El personaje es ese, otro personaje del libro es Trujillo, evidentemente, y el resto de los personajes son los ajusticiadores de Trujillo, son los que mataron a Trujillo. Esas son las tres grandes tramas que hay aquí, que luego lo vamos a comentar también, ¿eh? Vamos a comentar. Como digo, este libro quizás es el más fácil de leer de los tres, ¿eh? Pero por otra parte también es un poco de los más difíciles de leer, sobre todo los últimos capítulos. Los últimos capítulos donde empieza a verse las represalias y empiezan a verse los abusos de poder y todo esto son especialmente desagradables. Pero aún así es un enormísimo libro, un enormísimo libro. Fijaos que todos estos libros
hablan sobre la corrupción. Son estos los he escogido yo porque hablan sobre este tema, ¿no? Porque a veces a Vargas Llosa, sobre todo últimamente, se le tilda como de un señor o así, o se le tildaba, perdón, como un señor así muy mayor, muy de derechas y tal, así muy conservador. Y es posible que con el tiempo Vargas Llosa se haya hecho bastante conservador, no digo que no, pero, o que ya lo fuera de alguna manera también. Pero es verdad que al menos en sus inicios yo creo que él sí que era una persona muy democrática y sí que tenía, digamos que, una especie de pelea personal contra la corrupción política, porque todos estos libros hablan de alguna manera de corrupción, y sobre todo los últimos dos, los dos estos que he dicho, son corrupción política. Entonces, como recomendación, si sois gente pues, con esa sensibilidad así de izquierda y tal, y os cae mal Vargas Llosa por las últimas cosas que ha dicho, que me parece normal también, las últimas cosas que ha comentado, las últimas frases que a lo mejor no han sido muy afortunadas y tal, o por su último comportamiento, porque él siempre ha sido un tío que vivía como en la jet set, o quería vivir en la jet set, ¿no? Una anécdota en la que él, creo que la primera visita que le hace creo que era Gabriel García Márquez, ¿no? Que va es que no me acuerdo si era Gabriel García Márquez o otro escritor así por el estilo. Y va y, hola, ¿qué tal? Así con mucha humildad, él va muy trajeado, muy bien vestido, y le dice, oye, ¿cómo vive usted aquí? Usted tiene que procurarse una casa más grande, no sé qué y tal, ¿no? Y cuando ya se saluda y se va, y entonces alguien le pregunta, oye, ¿quién era este? Dice, no sé, creo que era agente inmobiliario, ¿no? Porque él tenía esa actitud un poco capitalista, ¿no? Un poco apartada quizás de lo que eran el resto de escritores del boom, ¿no? De hecho, al final acabó casándose con Isabel Preisler, que es una persona, no sé si no sabéis, aquí en España, una persona que tiene muchísimo dinero y siempre está viviendo así como en ambientes de mucha riqueza y tal. Pero aunque sea así, ya digo, aunque sea así, en realidad su literatura es una denuncia bastante fuerte de la corrupción. Entonces, yo creo que en este caso, aunque os caiga gordo, podéis separar perfectamente la obra del personaje, que yo creo que estos libros en ese sentido os van a gustar. De hecho, pensad, por ejemplo, otra cosa, otro pequeño apunte, y ya vamos con el estilo. Pensad, por ejemplo, que Mario Vargas Llosa siempre ha seguido escribiendo sus artículos en El País. Y El País en España sabéis que es el periódico más famoso a nivel internacional y también tradicionalmente es el periódico de los progresistas, ¿no? Aquí en España hay dos periódicos, bueno, hay muchos periódicos, pero así los dos más famosos han sido siempre el ABC, que era el periódico de los conservadores, ¿no? y El País, que es el periódico de los progresistas. Y él escribía en el periódico de los progresistas. Porque yo creo que él sigue pensando que era un progresista de derechas, ¿no? Así que yo entraría al libro, a estos libros, a estos tres. Y yo creo que os van a gustar mucho estos libros, aunque las últimas actuaciones y palabras de Vargas Llosa nos hayan gustado. Yo creo que no tiene nada que ver con lo que hay en estos libros y os va a gustar mucho. Vamos a hablar ahora del estilo de Mario Vargas Llosa. Y me voy a coger una chuleta porque pondré en pantalla esta chuleta que me he hecho. La pondré en pantalla aquí para que podamos leer los párrafos y podáis leerlo y veáis el análisis que hago y cómo desentramar este estilo tan sumamente personal y tan diferente, ¿no? Que le daba un toque de distinción que hacía que ya solo eso mereciera la atención, ¿no? Por parte del lector, aparte de que luego la historia era totalmente absorbente. En general, yo como músico, ¿vale? Como persona que enseña música, yo diría que lo que hay en Vargas Llosa, aparte de una expresión de la posmodernidad, como a lo mejor también de otra manera muy diferente lo podemos encontrar en otros escritores latinoamericanos de esa época, como por ejemplo Cortázar, una expresión de la posmodernidad en el sentido de que él lo que intenta hacer es un estilo contrapuntístico. Para el que no lo sepa, el contrapunto son músicas cuando tú escribes dos líneas a la vez y esas dos líneas funcionan. Y realmente son dos líneas, no es una transposición de la misma línea a otra altura, sino que son dos líneas diferentes con independencia y esas dos líneas cuando chocan, cuando juntan, están armonizadas, están bien armonizadas, ¿no? Los grandes compositores de la historia hacían eso muy bien. Y Vargas Llosa, como escritor, hace eso muy bien. Hace eso de tener dos líneas, ya sea dos líneas, dos visiones, dos tramas, dos secuencias y conjugarlas. Claro que en el lenguaje tú no puedes decir dos cosas a la vez porque no se puede, ¿no? La música puedes hacer dos cosas a la vez y decir dos cosas distintas, pero en el lenguaje no puedes, sino que tienes que hacerlo intercaladamente, que es otra técnica que por cierto también se utiliza en música. Y aquí yo creo que Vargas Llosa lo hace a diferentes niveles, hace un contrapunto a nivel
microscópico a nivel de frase, hace un contrapunto a nivel de secuencia y también hace contrapuntos a nivel de estructura. Todo esto de que todo ocurra a la vez, todo ocurra simultáneamente, de alguna manera nos lleva hacia un estilo que es como el contrario, no tan contrario, del flujo de pensamiento de James Joyce. No sé si conocéis esta técnica, ¿no? Que el narrador se mete y sale de la cabeza del personaje, y a veces son sus pensamientos y el pensamiento discurren de la misma manera anárquica en la que ocurren aquí. Esto lo hacía James Joyce en el Ulises, y aquí no hay una especie de flujo de pensamiento. A veces utiliza esta técnica, pero no es tanto eso como un flujo sociológico, como un flujo de toda la realidad, como si toda la realidad estuviera en la cabeza de alguien, la cabeza del narrador de Vargas Llosa, y estuviera transcurriendo de esa manera, ¿no? Y esto nos da una especie de compactación de la totalidad de lo que ocurre, de una manera como muy directa, muy rápida, y también le permite hacer unas cosas que eran manías suyas, como por ejemplo acortar y eliminar redundancias, porque en ese sentido es muy flaubertiano. Él reconoce que tiene una fuerte influencia de Gustave Flaubert, que era pues una persona que empezó a limar el romanticismo, ¿no? en sus libros, y a limar pues cosas retóricas y tal. Y aquí por elementos retóricos los quita, y para hacerlo a veces llega a estructuras gramaticales un poco difíciles. Como digo, muchas de las quejas que tiene la gente con Vargas Llosa es que los primeros libros, que son los mejores, son difíciles de leer. Es verdad, son difíciles de leer, pero vamos a hacer aquí un pequeño análisis de algunos de sus párrafos para que veáis las diferentes técnicas que utiliza. Vamos a empezar por el nivel más puramente microscópico, ¿vale? Que es a nivel de frase. Entonces tengo aquí elegido, esto lo he dominado, esto es cosecha mía, ¿vale? Seguramente alguien que haya estudiado literatura le llamará de otra forma. Así que lo siento si he utilizado un término erróneo. Pero llamamos aquí el estilo de parlamento mixto, ¿vale? Le llamo a esto. Entonces vamos a ver cómo los parlamentos que utiliza no están escritos en estilo directo siempre, sino que están mezclados. Tampoco están en estilo indirecto, sino que está mezclando estas dos cosas. ¿Por qué? Porque, como digo, de esa manera elimina redundancias, no tiene que decir y dijo tal, y dijo cual, no dice esas cosas, no pierde el tiempo, no engrosa el libro con eso, y de otra manera, como digo, le da este ambiente como de otear la realidad desde múltiples puntos de vista, porque al utilizar el narrador, el estilo directo y el estilo indirecto, está como saltando y saliendo de dentro de los personajes simultáneamente todo el rato, ¿no? De hecho, vamos a ver que algunas de las frases son frases de narración, pero también son frases de parlamento en estilo indirecto. Fijaos que vamos a leer aquí ahora de La Casa Verde, de la página 21 de la edición que tengo, que es la de Alfaguara, es del primer capítulo que he dicho que es bastante difícil de leer. Si pasáis ese capítulo, el resto de la novela no va a ofrecer ningún problema, porque es bastante complicado, te mete bastante en el ambiente y hace que tú sepas de qué está hablando, ¿no? Hace que tú sepas de qué va todo esto, de qué va el estilo fuerte de Vargas Llosa. Ya os digo, yo creo que este primer capítulo de la Casa Verde es de los más difíciles de leer de toda su producción. Leo el trocito, el párrafo que he elegido. El sargento se afloja las polainas, regaña entre dientes, tiene la boca torcida y el práctico Nieves le da una palmadita en el hombro. Sargento, que no se pusiera de mal humor y tomara las cosas con calma. Y el sargento furtivamente señala a las madres. Don Adrián, estos trabajitos le reventaban el alma. La madre Angélica tenía mucha sed y a lo mejor un poco de fiebre. El espíritu seguía animoso, pero el cuerpo ya estaba lleno de achaques. Madre Patrocinio. Y ella, no, que no dijera eso, madre Angélica. Ahora que subiera a los guardias, tomaría una limonada y se sentiría mejor. Ya vería. A diferencia quizá de otros escritores, porque estoy pensando por ejemplo en Saramago, que por cierto también me obsesionó bastante cuando tenía 18 años y también leí buena parte de su obra. Saramago decía, cuando tengáis duda de qué significa lo que digo, simplemente leedlo en voz alta. Fijaos aquí, leerlo en voz alta no clarifica el asunto, no lo clarifica demasiado. A veces sí, porque a veces sí que hay un elemento de oralidad en la literatura de Vargas Llosa, pero otras no. Por ejemplo, yo creo que aquí es bastante complicado oralmente entender lo que se dice siempre, ¿no? Fijaos que tengo llamado aquí una frasecita, ¿no? Una frase, y entonces voy a marcar en amarillo cuando se utiliza un estilo directo y en verde cuando se utiliza un estilo indirecto. Que para que no lo sepa, estilo directo es cuando decimos literalmente las palabras que dijo una persona, y estilo indirecto es cuando nosotros con nuestras propias palabras decimos lo que dijo la persona, ¿no? Si yo digo, y fulanito me dijo, vete ya, pues ese vete ya es estilo directo. Y si yo le digo, fulanito me dijo que me fuera, pues eso es estilo indirecto. Esto para que no lo sepa, lo explico aquí.
Entonces, fijaos, por ejemplo, que en esta frase que he elegido aquí de ejemplo, el práctico Nieves le da una palmadita en el hombro. Sargento, que no se pusiera de mal humor y tomara las cosas con calma. Ese sargento, ese vocativo que utiliza aquí, es un estilo directo, porque cuando sargento es cuando le está hablando directamente. Pero fijaos que el resto de la frase, el resto del parlamento, lo que no está subrayado no es parlamento, es narración, el resto del parlamento, que he puesto aquí en verde, está escrito en estilo indirecto. Que no se pusiera de mal humor y tomara las cosas con calma. Aquí he puesto dos columnas, y fijaos que he puesto dos columnas en la que está en la columna de la izquierda el párrafo tal cual, ¿no? El párrafo así dividido en tres partes, y en la columna de la derecha he colocado lo que sería una especie de traducción, entre comillas, a estilo directo. ¿Por qué? Porque lo normal, lo absolutamente normal, es que las novelas estén escritas en ese estilo directo, ¿vale? En un estilo así directo, con sus guiones de diálogo y sus verbos dicenti, de dijo no sé qué, dijo no sé cuándo, ¿vale? Entonces vamos a leer esto. Voy a leer uno al lado y el otro y comento, ¿no? La primera frase que viene en el párrafo de antes. El sargento se afloja las polainas, regaña entre dientes, tiene la boca torcida y el práctico Nieves le da una palmadita en el hombro. Sargento, que no se pusiera de mal humor y tomara las cosas con calma. De nuevo, ese sargento, si ponen la frase repetida arriba, ese sargento es el vocativo que nos indica. Aquí los vocativos funcionan como unas coordenadas, pero unas coordenadas de quién habla, sino unas coordenadas de a quién le hablan. Y luego, por contexto, tú eres capaz de saber de quién está hablando. Esto está bastante bien hecho en la novela, y si entiendes esto, si entiendes esta clave aquí al principio, no vas a perderte. Es difícil perderse en ese sentido. Fijaos que dice sargento, que es el vocativo, y que no se pusiera de mal humor y tomara las cosas con calma. Todo esto se puede traducir, ya veis, en la columna de la derecha. El sargento se afloja las polainas, regaña entre dientes, tiene la boca torcida y el práctico Nieves le da una palmadita en el hombro. Sargento, no se ponga de mal humor, le dice, tómese las cosas con calma. Claro, si Vargas Llosa hubiera querido escribir una novela en otro estilo y de otra manera, la habría hecho así, que es la manera habitual en la que se escribe. Pero Vargas Llosa no quería lo habitual. Vargas Llosa quería su estilo, quería este estilo. ¿Por qué? Porque esto, como digo, abunda en esta especie de sentido contrapuntístico, de sentido de que todo está ocurriendo a la vez y que todo está interrelacionado y que todo está tramado tanto en orden cronológico como entre sí las partes cuando las montas una encima de otras, ¿no? La segunda frase. Y el sargento furtivamente señala a las madres. Don Adrián, estos trabajitos le reventaban el alma. Como veis, se vuelve a repetir esta estructura de, digo el vocativo de a quién se están refiriendo y luego pongo detrás el parlamento en estilo indirecto, ¿no? Que ahora Don Adrián es el práctico Nieves, que es Adrián Nieves, que es un personaje de la novela. Esto se puede traducir entre comillas como y el sargento furtivamente señala a las madres. Don Adrián, estos trabajitos me revientan el alma. Así se entiende bien. Yo creo que aquí se entiende muy fácil, ¿no? Pero pierde su esencia, pierde mucho de su esencia y pierde este tono y esta cosa que hace Vargas Llosa, que no es gratuita, ¿no? Que lo hace precisamente como una expresión del arte literario, ¿no? La última columna, aquí, la última fila, está un poco más difícil. Dice, la madre Angélica tenía mucha sed y a lo mejor un poco de fiebre. El espíritu seguía animoso, pero el cuerpo ya estaba lleno de achaques. Madre Patrocinio. Y ella, no, que no dijera eso, madre Angélica. Ahora que subieran los guardias tomarían una limonada y se sentiría mejor, ya vería. Bueno, madre Angélica no lo he puesto en amarillo, pero tiene que venir en amarillo. Como veis aquí, ocurre una cosa y es que, por ejemplo, al principio es difícil saber, yo lo he puesto como el espíritu sigue animoso, pero el cuerpo, ya eso lo he puesto como el parlamento. Pero en realidad tenía mucha sed y a lo mejor un poco de fiebre también puede ser un parlamento en estilo indirecto, ¿eh? Aquí, como veis, se solapa. A veces se solapa la narración y se funde y no queda claro cuándo es narración y cuándo es parlamento. Y luego, claro, no diga eso a Madre Angélica, responde la Madre Patrocinio. Responde la Madre Patrocinio, lo he incluido aquí porque en estilo directo es como se pondría. Y cómo se recordaría a la persona a quien está hablando. Aquí no hace falta como está escrito. Todas esas cosas se las ahorra Vargas Llosa. Vamos ahora con otro ejemplo, también de la Casa Verde, un poco más adelante, donde la cosa se complica. Y donde vemos un poco más de esto que hemos visto aquí, donde no se distingue bien qué es parlamento y qué es narración, ¿no? Leo el párrafo que he elegido. El cabo empuja la puerta y saluda al capitán que está en su escritorio, echándose aire con una mano. ¿Qué había? ¿Qué quería? Y el cabo, una licencia para ir a Bagua. ¿Se podría? ¿Qué le pasaba al cabo? El capitán se abanica ahora furiosamente con las dos manos. ¿Qué bicho le había picado? Pero el cabo Roberto Delgado no le picaban los bichos porque era selvático, mi capitán, de Bagua. Quería una licencia para ver a su familia. A ver, aquí la cosa está un poquito más
apretada, ¿no? Aquí la cosa es más diferente. Antes hemos visto esta técnica de digo el vocativo y luego el vocativo de a quién me estoy refiriendo, a quién le estoy hablando y luego pongo el parlamento detrás. Y así se entiende buena parte, pero no todo, no todo se entiende así. A veces las cosas son más retorcidas. Fijaos que en la primera frase o primera parte que he puesto aquí de este párrafo, el cabo empuja la puerta y saluda al capitán que está en su escritorio, echándose aire con una mano. ¿Qué había? ¿Qué quería? Y el cabo, todo esto es parlamento indirecto, ¿no? Y el cabo es como tú hablas cuando dices y el cabo tal y el cabo cual, ¿no? Pero aquí fijaos que utiliza esta licencia, esta retórica de la lengua oral, de la lengua hablada, que sí que se utiliza y sí que es, yo creo que es común, ¿no? Dice, y fulanito tal, menganito tal, ¿no? Que es una manera de decirlo diferente, ¿no? Porque ahí es al contrario. Digo, la persona que habla en estilo indirecto y luego digo en estilo directo lo que dice, ¿no? Una licencia para ir a Bagua. ¿Se podría? ¿Qué es lo que habría dicho? Claro, si esto lo transcribimos aquí en la columna de la derecha, en el estilo directo completo, ¿no? El cabo empuja la puerta y saluda al capitán que está en su escritorio echándose aire con la mano. ¿Qué hay? ¿Qué quiere? Dice el capitán. Una licencia para ir a Bagua. ¿Se podría? Y se entiende bien que funciona así. Como veis aquí estoy utilizándolo al revés, ¿no? Y el cabo, una licencia tal, ¿no? Es justo la manera contraria de hacerlo en el párrafo anterior, donde se decía un vocativo en estilo directo y luego se decía el parlamento en estilo indirecto, ¿no? Fijaos que en el siguiente dice, ¿qué le pasaba al cabo? Esto es como si estuviera hablando el narrador también, ¿no? ¿Qué le pasaba al cabo? El capitán se abanica ahora furiosamente con las dos manos. ¿Qué bicho le había picado? ¿No? Entonces, claro, esto se traduciría en estilo directo como, ¿qué le pasa? El capitán se abanica ahora furiosamente con las dos manos. ¿Qué bicho le ha picado? ¿No? Porque es como se referiría a él. A lo mejor podríamos utilizar aquí un vocativo, decir, ¿qué le pasa a cabo? ¿No? Se podría poner así. Bueno, es una opción, ¿no? Yo pues, he hecho con lo mejor que he podido. Y luego dice, y esta es donde viene la parte más difícil de este pasaje, dice, pero el cabo Roberto Delgado no le picaban los bichos porque era selvático, mi capitán. Y claro, aquí parece que está hablando el narrador, pero el cabo Roberto Delgado, o al cabo Roberto Delgado, no le picaban los bichos. Esto es como el narrador hablando. Y claro, pero el cabo Roberto Delgado vuelve a utilizar la misma técnica de antes. Yo esto debería haberlo puesto en verde también, porque sí, en verde también, todo en verde. Yo debería haberlo puesto todo en verde, ¿no? Porque claro, aquí es el cabo Roberto Delgado hablando y diciendo, no le picaban los bichos porque era selvático, mi capitán. Y mi capitán viene el vocativo. Aquí está escrito como de la otra manera. Lo que pasa es que está colocado de una forma que es un poco esquiva, ¿no? Y al final esto habría que traducirlo como, no me pican los bichos porque soy selvático, mi capitán, de Bagua. Quiero una licencia para ver a mi familia, ¿no? Y está escrito así, de una manera un poco difícil. A veces es un poco oscuro y a veces utiliza varias formas de expresar lo mismo, ¿eh? No es súper metódico Vargas Llosa y probablemente porque escribió esto a toda velocidad y luego lo revisó 1000 veces, pero también a toda velocidad. Y no es súper metódico siempre y a veces lo hace de una forma y a veces lo hace de otra. Y queda como una especie de gran elemento barroquísimo donde uno va leyendo y tiene que desentrañar lo que ocurre. Pero ya habéis visto que con estos pequeños consejos leer el estilo de Vargas Llosa no va a ser tan sumamente complicado. Yo creo que lo podéis hacer bien así, ¿eh? Se puede leer bien y se puede entender cómo es. Y ya podéis descifrar una pequeña llave aquí para descifrar esto. Hay que hacer un poco de esfuerzo en la lectura, pero creo que vale mucho la pena, ¿eh? Y creo que cuando te acostumbras, lo bueno es que cuando te acostumbras a este estilo, cuando te acostumbras a esta manera de escribir que tiene Vargas Llosa, luego ya te lees el libro de corrido. Y ya no estás pensando en quién ha hablado. Bueno, alguna vez lo piensas, pero no estás pensando en quién ha hablado y quién no ha hablado, ¿no? La siguiente técnica que utiliza, o que yo quiero hablar aquí, está en el siguiente nivel, ¿no? Esto es una técnica a nivel gramatical, de quién habla, quién no habla, ¿no? En el que solapa un estilo directo y un estilo indirecto, como si el narrador estuviera dentro y fuera de la cabeza de los personajes simultáneamente y como si hablaran todos a la vez. Y es como si fuera toda una gran voz, un gran estilo indirecto de todo, ¿no? En la siguiente está un paso más arriba, porque es a nivel de escena, ¿no? En el sentido de que lo que hace Vargas Llosa es tomar varias escenas en el mismo capítulo y superponerlas una encima de otra, y recortar y poner como una especie de puzzle. Y esto lo hace sobre todo en partes donde solo hay diálogo escrito en estilo directo, o casi siempre más en estilo directo que en indirecto. Por ejemplo, La Casa Verde, casi todos los capítulos de Fushia, no sé, todas las partes de Fushia están escritas así. De hecho, el ejemplo que vamos a poner es de La Casa Verde, de una parte de Fushia. Esto ocurre en el futuro de la novela, es decir, en mucho tiempo después, cuando se comenta lo que ocurrió, como una especie de flashback, cuando Aquilino está llevando a Fushia, lo está sacando
del país, y están hablando entre ellos ya como gente mayor, hablando de la juventud, ¿no? Voy a leer el párrafo, le he quitado un par de trozos, pero o sea, es solo por resumir, pero realmente no estorba, ¿eh? Es decir, no está puesto para que cuadre. Esto funciona igual, ¿eh? Aunque le hayas quitado estos 2 trozos. Leo el párrafo y luego lo comento. ¿Cómo la conociste, Fushia?, dijo Aquilino. ¿Fue mucho después que nos separáramos? Hace un año, doctor Portillo, más o menos, dijo la mujer. Entonces vivíamos en Belén y con la llena el agua se nos entraba a la casa. Sí, claro, señora, dijo el doctor Portillo. Pero hábleme del japonés, ¿quiere? Justamente el río se había salido, el barrio de Belén parecía un mar y el japonés pasaba todos los sábados frente a la casa, doctor Portillo. Parecía muy decente y muy elegante a pesar de su raza, dijo la mujer. Nos traía regalitos, doctor, ropa, zapatos y una vez hasta un canario. Para esa patacala de su hija, señora, dijo Fushia, para que la despierte cantando. Ya tenía sus pelos larguísimos, dijo Fushia. Claro, entonces fijaos que aquí es como un batiburrillo de diálogos, de varias escenas colocadas, pero es tan fácil esto como, lo veis ahora, de poner una tabulación de los diferentes tiempos, ¿no? Porque hay una cosa que ocurre en ese presente del Fushia mayor, otra cosa ocurre en el pasado de ese Fushia y otra cosa ocurre en el pasado de esa gente que está hablando en el pasado de Fushia, ¿no? Y esto es fácil de ver, ¿no? Es fácil de ver. Si ahora lo leemos así, vais a ver cómo tiene más sentido. ¿Cómo la conociste, Fushia?, dijo Aquilino. Fue mucho después que nos separáramos. Es ese presente del Fushia mayor, del Fushia que ya está viejo, ¿eh? Y luego vuelve, ¿no? Hay una especie de flashback a corte, metido sin salto ni nada, sino simplemente colocado ahí, un diálogo después del otro. Dice, hace un año, doctor Portillo, más o menos, dijo la mujer. Y fijaos que lo interesante de esto no es tanto que haya un flashback a corte, sino que lo que dice uno y lo que dice el otro, lo que se dice en dos tiempos tan diferentes, están unidos, están armónicamente, son como consonantes, están funcionando en el sentido de que, ¿cómo la conociste? Y la mujer dice, hace un año, ¿no? Es como que está respondiendo a una pregunta que se va a hacer mucho tiempo de otro sentido diferente, pero que funcionan complementariamente, ¿no? Esta mujer es la madre de la niña con la que se acaba yendo Fushia, ¿no? Y dice luego, sí, claro, señora, pero hábleme del japonés, ¿quiere? ¿Por qué? Porque el doctor Portillo entiendo que querrá identificar o encontrar a Fushia, ¿no? De alguna manera. También se utilizan a veces el estilo indirecto. Fijaos, por ejemplo, que justamente el río se haya salido, el barrio de Belén, parece que está hablando el narrador. Pero luego cuando acaba, coma, doctor Portillo, ese vocativo nos indica que es la mujer hablándole al doctor Portillo, ¿no? Y fijaos, luego vuelve a ocurrir, porque dice, parecía muy decente, nos traía regalitos y una vez hasta un canario, ¿no? Y fijaos que de ese canario luego salta al pasado de ese pasado, dice, para esa patacala de su hija, señora, para que la despierte cantando, ¿no? Y habla Fushia aquí. Entonces, claro, podría ocurrir, no ocurre porque hay un párrafito medio que he omitido por el bien de que se vea esto fácil, ¿no? Para visualizar esto. Y podría ocurrir que dijo Fushia y dijo Fushia aparece uno detrás de otro, ¿no? ¿Por qué? Porque uno es en el presente, en ese Fushia ya mayor, y el otro en el pasado. Con estas sangrías que he puesto aquí se ve bien los diferentes niveles. Entonces, claro, estos son escenas que, como digo, ocurren en tiempos diferentes, pero luego Vargas Llosa las pone aquí, las superpone y la va recortando como un puzzle y la coloca. Y la coloca de manera, como digo, que los cortes funcionen, que los cortes suenen bien entre sí, que los cortes tengan relación. A veces esto se hace de una manera muy aislada, ¿no? Hay una escena larga y de repente sale un personaje que no está en escena y pregunta algo y dice, ¿tú esta qué viene? Y claro, es porque en otra conversación posterior ellos van a hablar de eso, ¿no? Y una manera de hacerlo así, una manera de un tiempo comprimido, un tiempo sin tiempo, un tiempo en el que todo ocurre en este tiempo de la narración y que tiene mucho que ver con ese estilo contrapuntístico que yo digo con el que deberíamos definir a la prosa de Vargas Llosa, ¿no? Justo la conversación en la catedral es así, ¿vale? Es así todo el rato. Fijaos que aquí, en lugar de estar escrito en estilo indirecto, pues abunda más el estilo directo del diálogo y son casi todo diálogos, ¿no? En la conversación en la catedral, justo como he dicho antes, como he hecho la sinopsis, trata de eso. Es esa conversación que tienen Zabalita y Ambrosio
Y todo el resto es como las notas al pie de esa conversación, en el sentido de que ellos van de vez en cuando diciendo ¿y cómo fue que ocurrió aquello? Y entonces viene la explicación de cómo fue y van intercalándose. Entonces toda una gran conversación de 800 páginas con los elementos narrados luego e intermedios. Y es muy interesante porque utiliza justo esta técnica para confeccionar todo el libro, todo el libro. De hecho, la estructura de ese libro es un poco diferente quizá tanto de La Casa Verde como de la fiesta del chivo. Vamos a hablar de esta estructura, porque a nivel de estructura, que sería el tercer nivel más alto, a nivel de estructura, también nos encontramos con que se utiliza este tipo de contrapunto. Lo que pasa es que, claro, aquí es más difícil de llevar o más difícil de entender, que esto pueda ser elementos que funcionan bien. Pero claro, en la gran estructura tenemos como varias historias, varias tramas, y esas tramas las recorta y luego las pone como en un orden, ¿no? Las pone en diferente orden. De manera que parece todo muy racionalista, pero luego es difícil porque tienes que intentar que unas tramas no se delaten a otras, porque son tramas de la misma historia todos, ¿no? Esto lo hace La Casa Verde. La Casa Verde está hecha de 5 partes y cada parte tiene varios capítulos y en cada capítulo hay como varias secciones. En cada sección, de manera ordenada, es la historia de fulanito, la historia de menganito y la historia de sutanito. Y luego en el siguiente sigue ese mismo orden, ¿no? Hay una parte en la que falta una trama y luego al final ya salen todas. Y es muy ordenado, es muy ordenado. En cambio, la fiesta del chivo, que empieza igual, tenéis aquí, pongo aquí ya esta tablita que he hecho, no se ve aquí el 24, este ha salido mal impreso. La tablita que he hecho de la estructura de la fiesta del chivo son 3 tramas, la trama de Urania. Aquí Urania vuelve a su casa después de décadas para encararse con su padre. Y la trama del último día de la vida de Trujillo, que es la trama B, y luego la trama de los ajusticiadores, ¿no? Las tramas de los ajusticiadores. Y luego hay un par de capítulos sueltos que he puesto D aquí. Entonces en la tablita tenéis A, B, C, que son las diferentes tramas, y luego fijaos cómo los capítulos en orden van pasando de la A, B, C, 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 ¿no? Y como en la C, que es de los ajusticiadores, cada capítulo trata de uno de los ajusticiadores. El primero trata de Amadito, el segundo es de la Maza, el 9 de Imbert y el 12 del Turco. Y luego hay otro de Pedro Livio, que es alguien que también les ayuda, y luego vuelve y tenés Amadito, de la Maza, el Turco, Imbert, ¿no? De manera que parece que esta alternancia, de alguna forma, es la que estructura realmente el libro, ¿no? Está estructurando esta repetición de un capítulo para cada uno, ¿no? Intercalado con esos capítulos están los demás, ¿no? Está el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, siendo el 1, el 4, el 7 y el 10 los de Urania, y el 2, el 5, el 6 y el tal, el del último día de vida de Trujillo, ¿no? ¿Qué ocurre? Que a partir de... ocurren 2 cosas, me parece que ocurren 2 cosas interesantes que hablan de lo bien planificada que está esta novela. Fijaos que al 12, al final del 12, es decir, justo en la mitad estructural del libro, no sé, el número de páginas no lo mira, pero probablemente esté por ahí, pero en el 12, en el nivel estructural, justo en la mitad, es cuando matan a Trujillo. Justo a la mitad del libro, ¿no? Pero Trujillo todavía sigue vivo en la trama de Trujillo del último día, ¿no? Y tiene un par de capítulos más. Y no hasta el 18 cuando realmente ocurre la muerte en esa trama, ¿no? Pero fijaos que justo a la mitad cuando ocurre. La mitad es como la preparación y la segunda mitad es como las consecuencias, ¿no? Pero no exactamente, porque digamos que todo sigue como inalterado hasta el capítulo 16. Fijaos que el capítulo 16 es 2/3 de los 24 capítulos, ¿no? Justo 2/3, ¿no? Entonces tenemos 2/3 del libro que están ordenados exactamente así. Y luego, una vez que ya ha muerto Trujillo, entre que matan a Trujillo el turco y muere en su propia trama, digamos que hay una especie de... todavía sigue el orden y luego se rompe, ¿no? Fíjate, pone 16, 17 y 18. Y a partir del capítulo 17 ya tiene otro orden diferente. Muerto Trujillo, las cosas tienen un orden diferente, ¿no? Y fijaos cómo ahora recae la atención en otra trama, ¿no? La trama del que pasa con los ajusticiados, y luego 2 capítulos sueltos, que son 2 capítulos diferentes, que es el de Balaguer y el de Pupo Román, en el que sí que tiene un aire un poco más de crónica, sí que tiene como una explicación acerca de lo que ocurre después de la muerte de Trujillo de una manera un poco más histórica quizá, y menos metiéndose en cada personaje. Y luego el libro lo cierra la trama de Urania, el 24, el capítulo 24 lo cierra a modo de epílogo, ¿no? Fijaos lo bien lleva que está esta estructura y cómo durante 2/3 todo va muy ordenado, y luego cuando ocurren los eventos dramáticos, cuando sobre todo ya los detienen y aparece
que hacen con Amadito, que hacen con De la Maza, que hacen con el Turco y con Inver, que es muy desagradable todo lo que ocurre, ahí el orden se estropea, ¿vale? El orden se rompe y busca un orden un poco más caótico, un poco diferente. De una manera esto también es contrapunto, como he dicho antes, porque es muy difícil colocar todas estas tramas que hablan de lo mismo sin que se te escape algo que arruine el interés y la intriga de las otras tramas, ¿no? Y está muy bien tramado, muy bien puesto, y más los personajes, la evolución de los personajes va aquí metida, ¿entendéis? ¿No? La evolución de cada personaje va introducida aquí, los personajes van saliendo en otros capítulos y van apareciendo de esa manera. Fijaos que sobre todo la trama B es como una especie de retrato de Trujillo, más que otra cosa, ¿no? Este último día de Trujillo pues se levanta, desde que se levanta a las 4:30 de la mañana, ¿no? Que se levanta, hace así con la mano y palpa una pistola, una metralleta y el despertador ya lo para, ¿no? Y a las 4:30 de la mañana se despiertan. Y luego lo que tiene son muchas entrevistas con mucha gente del gobierno y aprovecha para hacer un retrato de cada persona del gobierno. Como os he dicho, yo la verdad es que no he investigado cuánto hay de realidad y de ficción, pero creo que muchos de los personajes que aparecen son personajes reales, sobre todo la familia de Trujillo y probablemente algunas de las personas más desagradables que aparecen en este gobierno corrupto, ¿no? Entonces, muy bien estructurado, muy bien estructurado. Como digo, esto lo hace aquí, lo hace en La Casa Verde también, que está una novela muy estructurada, y luego la lees y no aparenta estar tan estructurada, pero está como muy pensada, ¿no? Luego en La Casa Verde, perdón, en la conversación en la catedral no es tan así. Los capítulos en conversación en la catedral al principio, sobre todo las 3 primeras partes, se dedican a un asunto muy concreto, no se la ve desviaciones, aunque sí que hay este asunto de unos están hablando sobre lo que pasó y van saliendo otros asuntos, eso sí que ocurre. Bueno, no es hasta la 4ª parte, creo, donde sí que vuelve a utilizar lo que hace La Casa Verde, de dividir el capítulo en varias subsecciones, y esas subsecciones en el siguiente capítulo se van desarrollando en el mismo orden, ¿no? Que es un poco lo que hace aquí, ¿no? Y como digo, quizá ahí no, porque quizás esa historia no le va tanto, esa organización. Pero bueno, aquí veis, ¿no? Aquí veis justo ese contrapunto, ese estilo contrapuntístico que a mí la verdad es que me gusta mucho, ¿no? Y como digo, este estilo a todos los niveles está pensado justo para dar una sensación de totalidad, una sensación de especie de flujo de conciencia de la naturaleza, ¿no? Flujo de conciencia total, flujo exterior, ¿no? Más que un diálogo interior, un monólogo interior, es como un monólogo exterior, ¿no? Un flujo de pensamiento exterior de cómo todas las cosas, todo lo que ocurre va funcionando en esta crónica que va diciendo. Una cosa que no quiero pasar por alto es que en realidad hay poca narración, ¿vale? En realidad los primeros 2 libros que hemos hablado, en La Casa Verde y en Conversación en la Catedral, la narración es bastante poca. La mayor parte del texto son parlamentos indirectos o parlamentos directos y hay bastante poca narración, una especie de cosa muy flaubertiana, ¿no? de así arrinconar al narrador poco a poco, también muy del siglo XX, de objetivar, ¿no? Las cosas simplemente poniendo como crónica lo que van haciendo, ¿no? Porque si no recuerdo mal, Vargas Llosa empezó como periodista, creo. Y claro, eso pues le influiría también en su manera de escribir y de poner y le daría ideas para hacer todo esto. Como digo, en la fiesta del chivo esto cambia, ¿vale? Por eso es quizá un libro un poco más fácil de leer, porque aquí sí que tenemos un narrador tradicional, no es tradicional, pero un narrador un poco más tradicional. El narrador aquí sí que está presente y sí que habla de tú a tú con los personajes, sí que habla con Urania, ¿no? Y habla como en primera y en segunda persona, sobre todo en Urania habla como en segunda persona, y en cambio por ejemplo, Trujillo habla en primera y en tercera persona, ¿no? Perdón, he dicho antes en tercera y segunda, habla con Urania, ¿no? Y este trueque de la persona gramatical, de cómo está planteado, está ocurriendo constantemente, ¿no? Y el narrador se mete en los pensamientos o dice algo de una manera muy fría y luego apostilla con cosas que evidentemente pensaría esa persona, con insultos, con descalificaciones o con valoraciones así muy negativas de otras personas que un narrador serio pues no se metería, ¿no? Y este tipo de técnicas yo creo que son diferentes, un poco diferentes de lo que ocurre en los 2 primeros libros, pero sigue estando estos flashbacks a corte y siguen estando a veces estos parlamentos indirectos y sigue estando ahí. Verdad que Vargas Llosa con el tiempo cambia, ¿no? Evoluciona, y entonces ese primer estilo se va secando un poco, ¿no? Lo va haciendo de otra manera. Y aquí se nota mucho que ha cambiado la manera de escribir por otra. También porque entiendo que a lo mejor a esta novela le va más como está hecho aquí, ¿eh? Le va mucho más.
Bueno, pues esperamos que con este vídeo le hayáis perdido un poco el miedo a leer a Vargas Llosa. Si tenéis algún problema con este estilo, habéis leído y lo habéis dejado, que volváis a leerlo porque creo que vale muchísimo la pena. Y también, pues, si lo habéis leído y simplemente os haya parecido difícil y no habéis hecho un pequeño análisis de esto, pues también os vale como clarificación, ¿no? Y también como homenaje a Vargas Llosa. Yo por mi parte os digo que voy a leer La ciudad y los perros en cuanto pueda, porque tenía muchas ganas de leerlo y no he podido, no me ha dado tiempo, así imposible. Y bueno, pues ha sorprendido esta noticia fea de la muerte de Vargas Llosa por el camino, antes de que termináramos nosotros nuestro pequeño homenaje a este autor. Bueno, esperamos que os haya gustado este vídeo y que os haya sido útil o instructivo. Y antes de terminar, quizá yo, ya os digo, quizá yo, si fuera vosotros, haría dos cosas. Si no he leído nada de Vargas Llosa, ¿vale? A ver, si habéis leído Vargas Llosa, pues ya lo habréis leído, ¿no? Pero si no habéis leído nada de Vargas Llosa y no habéis leído ninguno de estos libros, yo quizá, fijaos lo que os digo, empezaría o bien con La fiesta del chivo, que me parece que es más fácil de leer, o bien con Conversación en la catedral, que me parece que es un poquito mejor que este. Me parece que es un poco mejor que La fiesta del chivo. Pero los dos son grandísimos libros. Entonces, si os atrevéis con este, si hay gente que os atrevéis con todo, pues empezad con este, ¿vale? Y luego leería La casa verde y luego la fiesta del chivo. Que os da un poco más de reparo, leería primero este, luego leería Conversación en la catedral y después leería La casa verde. Yo la haría quizá en ese orden, ¿no? En ese orden. Como digo, son 3 libros, pero hay otros muchos libros muy buenos de Vargas Llosa, ¿no? De los últimos es que yo he leído menos. Aquí hicimos un vídeo sobre Le dedico mi silencio, que fue el último libro, que por cierto, él dijo que iba a ser el penúltimo libro, porque había escrito ese y luego en la última página dijo, este va a ser mi penúltimo libro, el último será otro dedicado a Albert Camus, no me acuerdo, era bueno, un francés. Y, bueno, no sabemos si lo ha terminado, no sabemos si ha llegado a terminarlo, ¿no? Pero como digo, tiene otros muy buenos libros. Yo los últimos no lo he leído tanto, he leído más los primeros. El último que leí, el más moderno que leí suyo, creo que fue El paraíso en la otra esquina, que está muy bien, que habla de Flora Tristán y de Paul Gauguin, que está fantástico también. Estaba muy bien, pero un poco diferente porque no hablaba de esto, ¿no? De estas corruptelas del ejército y de los políticos y no sé qué, que yo creo que es donde brilla muchísimo Vargas Llosa. Como digo, espero que os haya gustado el vídeo y que os parezca un buen homenaje a este autor que a mí particularmente me gusta mucho. Así que nada, un saludo, nos vemos en otro vídeo.